¿Alguna vez has escuchado el comentario Jesús no era Dios, él simplemente era un buen maestro moral? Donde realmente se busca hacer hincapié en la no divinidad de Cristo. Y este conflicto es normal, ya que con la evidencia que tenemos hoy en día, sería absurdo decir que Jesús no existió. Y aunque pudiéramos hablar del testimonio bíblico o de la evidencia extrabíblica que hay sobre su existencia, que por cierto, si te interesaría escuchar más sobre esto, puedes dejarlo en la caja de comentarios, me voy a centrar solamente en lo que Jesús dijo de sí mismo, que Él era Dios. Como en Juan 5:18, donde dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O Juan 8:58, donde Jesús dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo fui. Que la respuesta que los judíos hacen a este comentario hace evidente que ellos sabían que Jesús estaba refiriendo a la misma manera en la que Jehová se refería a Él mismo en el Antiguo Testamento. Y como explica A. G. Campbell en su tesis, es perfectamente claro que nosotros también debemos entender que la expresión yo soy y mí tenía como finalidad declarar la absoluta deidad de Cristo por el hecho de que Él no intentó dar explicaciones. Él no procuró convencer a los judíos de que ellos le habían entendido mal, sino que más bien Él repitió la afirmación varias veces en diferentes ocasiones. Y podemos encontrar más casos en la Biblia. Entonces, cuando vemos esto, nos topamos con un muro, porque si Jesús declaró ser Dios, no podemos decir que Jesús era simplemente un líder o era un gran maestro moral. Llegando así al argumento conocido como el trilema de Lewis, que gráficamente se vería así, que como su nombre lo indica, proviene del autor y profesor de Cambridge, C.S. Lewis, considerado como uno de los autores más influyentes del siglo XX. Y para entender mejor este argumento, leamos lo que C.S. Lewis escribió en su libro Mero Cristianismo. Intento con esto impedir que alguien diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de él, de Jesús. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Esto es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral, sería un lunático en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado, o si no sería el mismo demonio. Tenéis que escoger. O ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo mucho peor. Y termina diciendo: podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad. No quiso hacerlo. Ahora, sometamos a prueba a Jesús. ¿Fue Jesús un mentiroso? Y esto lo digo porque si Jesús dijo mentiras sabiendo que eran mentiras, entonces era un mentiroso. Y como agrega el autor George McDowell, y más que eso, sería un demonio, pues les decía a otros que confiaran en él para su destino eterno. Finalmente, sería un necio, pues fueron sus aseveraciones de que era Dios las que le introdujeron a la crucifixión. Pero si Jesús hubiera sido un mentiroso, ¿por qué la mayoría lo consideramos como un buen maestro? Y se le tiende a considerar como un gran maestro moral. De hecho, sería totalmente contradictorio, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, al gran filósofo y agnóstico John Stuart Mill, que en uno de sus ensayos escribe lo siguiente: debemos colocarlo en la primera fila de hombres de sublime genio de los cuales puede apreciarse en nuestra especie. No puede decirse que la religión haya hecho una mala elección al tomar a este hombre como el ideal representativo y guía de la humanidad. Ni aún ahora sería fácil, ni siquiera para el incrédulo, el encontrar una mejor traducción de virtud de lo abstracto en lo concreto, que trata de vivir de tal modo que Cristo aprobara su vida. O como el historiador William Lecky, que también era un gran opositor del cristianismo organizado, que dice lo siguiente: el simple registro de estos 3 cortos años de vida activa de Jesús han hecho más para regenerar y pacificar la humanidad que todas las disquisiciones de los filósofos y que todas las exhortaciones de los moralistas. Ahora, un segundo punto que también es importante decir es que si Jesús fue un mentiroso, pues no decía verdades, lógicamente. Entonces veamos algunas verdades que Jesús predijo y las cuales se cumplieron. En primer lugar, su muerte en la cruz. Segundo lugar, su resurrección. Tercer lugar, el derramamiento del Espíritu Santo. Cuarto lugar, la fundación de la iglesia. Y quinto
lugar la destrucción del templo. Para finalizar, me gustaría mencionar a Philip Schaff, que creo que se pronuncia así, en su libro Historia de la Iglesia Cristiana, donde dice lo siguiente: ¿cómo, en nombre de la lógica, del sentido común y de la experiencia, podría un impostor, siendo un engañador, egoísta y depravado, haber inventado y mantenido consistentemente desde el principio hasta el fin el carácter más puro y más noble que se haya conocido en la historia, con el más perfecto aire de veracidad y realidad? Así que en este primer punto podemos decir que alguien que vivió, que enseñó y murió como Jesús no pudo haber sido un mentiroso. ¿Estaba Jesús loco? Esto lo digo porque si Jesús dijo mentiras sin saber que estaba diciendo mentiras, entonces estaba loco. Ahora, debemos entender un poquito más el contexto en el que estaba Jesús, que era una cultura judía, que eran fervientemente monoteístas. Entonces, si alguien llegaba diciendo que era Dios, no era simplemente para tomarlo como un mentiroso, sino para tacharlo como completamente loco. Ahora, lo que vimos en el primer punto nos va a servir muchísimo, porque no hay ninguna evidencia de que Jesús era un mentiroso, pues menos de que Jesús era un loco. De hecho, el mismo Philip Schaff, que ya mencionamos anteriormente, dice lo siguiente sobre este punto: es posible que un intelecto semejante, claro como el cielo, vigorizante como el aire de las montañas, agudo y penetrante como una espada, plenamente vigoroso y sano, siempre listo y siempre bajo control, esté expuesto a un engaño tan grande y tan serio respecto a su propio carácter y misión, descabellada imaginación. También parafraseando al Dr. Channing, ¿dónde podemos encontrar huellas de esta locura? ¿En la calma de sus preceptos? ¿En la simplicidad de su lenguaje, con el que revela las sublimes verdades? ¿O en su suave, práctico y benéfico espíritu? Él nunca perdió la posesión de sí mismo en su simpatía para con otros, sino que hizo el bien con la tranquilidad y la constancia que caracterizan la providencia de Dios. Y para finalizar este segundo punto, me gustaría mencionar un poquito lo que la gente que estaba alrededor de Jesús pensaban sobre él. Si vamos a Juan 10:20, vamos a encontrar algo curioso y más en este punto, porque vemos cómo hay judíos que están llamando a Jesús loco, diciéndole lo siguiente: tiene un demonio y está loco. Pero en el siguiente versículo encontramos que la gente que está alrededor de Jesús y alrededor de estos judíos les contestan con lo siguiente: ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Revelándonos así que Jesús no estaba diciendo cosas descabelladas de sí mismo y que la gente estaba apoyando no solo lo que decía, sino los milagros que él hacía, como darle vista a los ciegos. Así que en este segundo punto podemos decir que alguien que vivió, enseñó y murió como Jesús no pudo haber sido un loco. Por lo que nos deja con una tercera alternativa, que él realmente era Dios. Así que aquí es donde tú tienes que tomar una decisión, donde tú tienes que aceptar a Jesús como Dios o rechazarlo. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Y para terminar, me gustaría que contestaras la misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en Mateo 16:15. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Ya que terminé de explicar este argumento, me gustaría hablar de una falla que el Dr. William Lane Craig habla en su libro Fe Razonable, donde explica que este argumento no es sólido porque solamente se encierra en 3 alternativas. Y de hecho lo que propone Lane Craig es una cuarta alternativa, donde el Jesucristo que se explica en los evangelios es simplemente una leyenda. En pocas palabras, si estamos utilizando este argumento como un argumento inicial, estaríamos cometiendo una falacia lógica. Al igual que en el falso dilema estaríamos teniendo una falsa dicotomía, aquí estaríamos teniendo una falsa tricotomía. Por eso lo que creo que debemos de hacer es no usar este argumento como un argumento inicial, sino que antes establecer otras cosas como la veracidad de la Biblia, o el Jesús histórico que es igual al Jesús bíblico, o algunos hechos históricos, etcétera, para hacer que nuestro hilo argumental vaya llegando como un embudo hasta el punto en el que nuestras 3 alternativas de este trilema puedan ser útiles para utilizarlo correctamente. Ya que terminé de explicar el trilema y una de sus fallas, me gustaría meterme a algo que a mí me gusta un poquito más, ya que C.S. Lewis es uno de mis autores favoritos y algo que me encanta de él es cómo refleja sus libros teóricos con las Crónicas de Narnia. Entonces, todo lo que ves en sus libros teóricos los encuentras en algún momento en las Crónicas de Narnia como un caso práctico, ¿no? Y
hay una parte en las Crónicas de Narnia donde podemos encontrar el trilema de Lewis, porque en el libro El león, la bruja y el ropero, específicamente en el capítulo 5, encontramos una plática entre Diggory y los niños. Todo esto sucede cuando Lucy va a Narnia, está ya, regresa y le cuenta a sus hermanos. Entonces sus hermanos no le creen, por lo que van con el profesor y el profesor les dice lo siguiente: lógica, dijo el profesor para sí mismo. ¿Por qué hoy no se enseña lógica en los colegios? Hay solo 3 posibilidades. Su hermana miente, está loca o dice la verdad. Ustedes saben que ella no miente y es obvio que no está loca. Por el momento, y a no ser que se presente otra evidencia, tenemos que asumir que ella dice la verdad. Y este nada más fue un dato extra para los curiosos y para los que les gustan las Crónicas de Narnia y no se habían dado cuenta. Y ya para finalizar me gustaría mencionar los recursos que utilicé para hacer este video. El primer libro, y creo que es el más relevante, es C.S. Lewis, Mero Cristianismo, que aquí es donde se basa todo el trilema de Lewis. En segundo lugar, Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, que realmente es donde más me basé para hacer este video. Tercer lugar, Fe razonable, en donde saco el contraargumento que menciona el Dr. William Lane Craig. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, las Crónicas de Narnia. Espero que este video te haya gustado y si quieres ver más videos como este, no olvides dejar un like, un comentario y suscribirte. Mi nombre es Brandon, este es el Nautilus y nos vemos en próximos videos.